Hola a todos, bienvenidas a mi canal de historias de crímenes reales. Hoy vengo a compartir un caso sorprendente que sucedió el 12 de octubre de 2021 en un tranquilo rincón de Greenwich, Connecticut, Estados Unidos. Se trata de la historia de una familia que descubrió que su niñera de toda la vida era en realidad una asesina en serie, buscada por crímenes que se habían extendido a lo largo de varios años en diferentes estados. Antes de contarles cada detalle, les pido de corazón que, si les interesa este relato y quieren escuchar más historias como esta, me regalen un like y se suscriban a mi canal. Muchas gracias por su apoyo. En aquel vecindario acomodado, se valoraba la tranquilidad por encima de todo. Casas perfectamente cuidadas y jardines impecables eran la norma. El matrimonio, formado por Hannah Cartwright y su esposo, Jason Cartwright, llevaba varios años viviendo allí, donde criaban con esmero a sus dos hijas pequeñas. Hannah, de 35 años, era una mujer de constitución menuda, con cabellos rubios cortos y un espíritu muy dinámico. Solía trabajar como jefa de marketing para una empresa local y eso la mantenía constantemente ocupada, viajando dentro y fuera de la ciudad. Jason, de 38 años, era un hombre alto, con un físico atlético y cabello oscuro recortado, dedicado al desarrollo de software y a la administración de su propia compañía de tecnologías de la información. Tenía una agenda muy demandante, pero aún así se esforzaba por pasar tiempo de calidad con su familia. Sin embargo, el sostén fundamental de la rutina diaria en ese hogar era Emma Harrington, la niñera que los Cartwright habían contratado hacía 8 años. Emma, de 41 años, proyectaba siempre una imagen cálida y ejemplar, con su porte esbelto, su cabello castaño que le llegaba a los hombros y unos ojos azules que transmitían aparente calma. Solía vestir ropas elegantes de tonos neutros, prefería la discreción y la pulcritud, y se aseguraba de inspirar confianza a quienes la rodeaban. Para Hannah, Emma no era solo una niñera, se había convertido en una especie de confidente, en alguien de la familia a quien consultar todo tipo de problemas del día a día. Y para Jason, que a menudo se encerraba en su despacho a trabajar en proyectos tecnológicos, Emma era la persona ideal, pues le brindaba a sus hijas esa atención constante que él, a veces, no tenía oportunidad de proporcionar. Durante todo ese tiempo, nadie dudaba de la integridad de Emma. Los Cartwright la presentaban con orgullo en reuniones familiares y fiestas de la comunidad. Ella conversaba amablemente con las amistades de la pareja, se ofrecía a ayudar con la organización de eventos benéficos y, en general, gozaba de buena reputación. Sin embargo, solía mantener cierto halo de misterio en torno a su pasado. Decía haber crecido en Nueva Inglaterra, y mencionaba difusamente algunas experiencias de su infancia, pero nunca se explayaba demasiado. Aun así, como el vecindario veía en ella una cara amable y solidaria, nadie se cuestionaba sus escasas referencias. Con el paso de los años, Emma se volvió un pilar silencioso pero esencial, capaz de tomar las riendas de la casa en los momentos en que Hannah y Jason partían a compromisos laborales. Al mismo tiempo, la vida social de Hannah se repartía entre los quehaceres de la casa, el trabajo y ciertos eventos de caridad que se organizaban en la comunidad. En esas actividades conocía a otras madres, intercambiaba ideas sobre educación, le gustaba mantenerse informada de noticias relacionadas con la seguridad infantil y, de vez en cuando, colaboraba en foros virtuales destinados a informar sobre amenazas para la integridad de la familia. Fue justamente su hábito de revisar bases de datos públicas y reportes televisivos de personas buscadas lo que la llevó a realizar un hallazgo aterrador. La noche del descubrimiento se produjo tras un día agotador en la oficina. Hannah tenía la costumbre de encender la televisión para ver noticieros mientras organizaba algunos papeles en la sala de estar. Una nota sobre secuestros y desapariciones la inquietó. Mostraba una imagen granulada
tomada por cámaras de vigilancia de hace varios años. Era parte de un reportaje especial sobre delincuentes prófugos que habían dejado rastros incompletos en distintos estados. El periodista describía a una sospechosa, presuntamente conectada con múltiples muertes de madres solteras, muertes que inicialmente habían sido clasificadas como accidentes domésticos o sobredosis fatales. A Hannah le llamó la atención un detalle muy específico. La mujer del video tenía una gis pequeña en el cuello, exactamente con la forma de una media luna. El noticiero mostraba la grabación solo unos instantes, pero resultó suficiente para que Hannah se quedara paralizada, sin saber qué decir. Al día siguiente, Hannah no pudo concentrarse en sus labores. Necesitaba confirmar aquello que temía. Llamó a la oficina local de un organismo de seguridad civil, donde a veces consultaba bases de datos de delincuentes prófugos. Una persona encargada de la administración le sugirió buscar en un sistema de registros abiertos. Gracias a algunos vínculos y datos proporcionados, la madre de familia dio con un documento que mencionaba a una mujer sospechosa llamada Charlotte Burke, oriunda de Toronto, Canadá, relacionada con 4 muertes catalogadas como incidentes desafortunados. Se decía que las víctimas tenían un patrón en común. Todas eran madres solteras con hijos pequeños y habían sufrido caídas extrañas o intoxicaciones supuestamente accidentales. Luego de esas muertes, la sospechosa desaparecía, dejando tras de sí un rastro de identidades falsas. Hannah casi se desmayó cuando la descripción de Charlotte coincidió con la de Emma. Complexión esbelta, cabello castaño, ojos claros y, sobre todo, la cicatriz en forma de creciente lunar cerca del lado derecho del cuello. Aterrada, Hannah comprendió que su propia niñera, la mujer en quien había depositado la absoluta confianza para cuidar a sus hijas, podía ser una asesina en serie. Más tarde esa noche, cuando Jason llegó a casa, Hannah tuvo que explicarle todo con sumo cuidado, procurando no dar la alarma enfrente de la niñera. El padre de familia, hombre de lógica analítica, inicialmente se mostró incrédulo. Sin embargo, tras ver los datos y las imágenes, tragó saliva y no supo qué decir. Ambos comprendieron el peligro que corrían sus hijas y lo esencial que era actuar con cautela. En ese punto, la angustia los consumía. Decidieron llamar a la policía, pero no antes de trazar un plan para mantener a Emma bajo vigilancia. Tenían que fingir normalidad para evitar una reacción violenta de su parte. La estrategia consistió en hacer creer a la niñera que había un viaje de trabajo inaplazable y que no necesitarían sus servicios por un par de días, de modo que los policías tuvieran tiempo de recopilar la información necesaria. Muy temprano en la mañana, los Cartwright abandonaron la vivienda y se dirigieron a la comisaría más cercana para exponer sus sospechas a las autoridades. Allí fueron recibidos por el detective principal, una persona de porte serio, conocido en el departamento por su meticulosidad. Él escuchó en silencio y no tardó en verificar la base de datos federal, encontrando en efecto una alerta de búsqueda activa contra una mujer que usaba distintos nombres, entre ellos el de Emma Harrington. Fue así como el caso quedó oficialmente abierto en Greenwich. Las fuerzas del orden acudieron a la residencia de los Cartwright con la intención de interrogar a Emma y arrestarla de inmediato. Sin embargo, lo que hallaron fue un escenario inquietantemente silencioso. La niñera se había marchado sin dejar rastro alguno. Esa fue la última vez que la familia supo de ella. A medida que el departamento de policía inspeccionaba la casa, descubrió que la habitación de Emma estaba sorprendentemente vacía, sin pertenencias personales, sin ropa, sin ninguna indicación de que hubiera vivido allí tanto tiempo. Los agentes sospecharon que llevaba semanas preparándolo todo, quizá intuyendo que su tapadera corría peligro. Al registrar el lugar donde guardaba sus documentos, se evidenciaron falsificaciones profesionales, pasaportes canadienses,
varios carnés de identidad, certificados de nacimiento bajo distintos nombres. Aquello confirmaba lo que Hannah y Jason temían. Estaban frente a una mujer con un largo historial de estafas y asesinatos, cuidadosamente enmascarados. El caso adquirió un tinte mediático. Reporteros y vecinos comenzaron a asediar a los Cartwrights, deseosos de entender cómo alguien con semejante prontuario había vivido tanto tiempo en un ambiente aparentemente armonioso. Mientras tanto, el detective principal se esforzaba por reconstruir los pasos que Emma podría haber dado para huir. Convocó a un equipo especializado en rastreo de fugitivos, incluyó a un par de agentes forenses y a personal experto en perfiles psicológicos. Se revisaron cámaras de seguridad en las vías de salida de Greenwich, se entrevistó a la comunidad, se analizó el teléfono y la computadora de la niñera en busca de pistas. Pero la principal sospechosa se había esfumado como el humo. Aquellos días se convirtieron en una pesadilla para la familia. Hannah, consumida por la culpa y el horror, se reprochaba no haber sido capaz de ver las señales antes. Jason, que de por sí vivía muy concentrado en sus proyectos, se sumergió en el trabajo hasta altas horas de la madrugada para intentar huir mentalmente de la presión mediática. Las niñas preguntaban por Emma, sin entender por qué su querida cuidadora había desaparecido repentinamente. La tensión en esa casa era insoportable. Mientras tanto, las autoridades se veían superadas. Ninguna pista concreta indicaba el paradero de la fugitiva. Semanas después, se produciría un giro inesperado que cambiaría el curso de toda la investigación. Una patrulla fronteriza informó que, cerca de la línea divisoria con Canadá, había aparecido un coche detenido a un costado de una carretera rural. Al revisarlo, encontraron a una mujer muerta en el asiento del conductor. Su descripción coincidía con la de Emma. Los primeros exámenes del forense apuntaron a una sobredosis de medicamentos como causa de la defunción. Al parecer, ella había acumulado varias pastillas en el transcurso de días o semanas, y luego las había ingerido al borde de la frontera. De inmediato se inició un proceso para verificar su identidad. La policía local, al igual que la oficina forense, confirmó que se trataba de la misma persona que respondía a los alias de Emma Harrington y Charlotte Burke. En apariencia, su caso quedaba cerrado de manera abrupta y trágica. Sin embargo, no todo era tan sencillo. El detective principal comenzó a hallar inconsistencias en la escena. La forma en que el cuerpo y el vehículo estaban colocados le parecía demasiado perfecta, y ciertos rastros de huellas dactilares dentro del auto correspondían a un individuo cuya identidad no se pudo determinar. En su informe preliminar, la forense declaró que no había signos de forcejeo, pero tampoco se podía descartar una manipulación posterior al fallecimiento. Las pesquisas tomaron un nuevo rumbo, preguntándose si alguien había provocado la muerte de Emma para silenciarla. Varios testigos se presentaron asegurando haber visto a la niñera en compañía de una figura enigmática los días previos. Se habló de deudas, de chantajes, de la posibilidad de que Emma fuera parte de una red más amplia de fraudes o de que hubiera tenido cómplices. Mientras tanto, el detective principal presionaba para mantener el caso abierto, con la esperanza de reunir evidencias que apuntaran a la persona responsable de esa supuesta ejecución. Sin embargo, la situación empezó a complicarse, pues las altas esferas se mostraban reacias a prolongar la investigación de una asesina en serie que, para efectos oficiales, ya había dejado de ser una amenaza. Algunas figuras de la Fiscalía, ansiosas por pasar página, preferían calificar lo ocurrido como un suicidio innegable. Pese a ello, se realizó una audiencia preliminar para revisar cualquier acusación pendiente, sobre todo las relacionadas con los posibles cómplices de Emma y con las muertes de las madres solteras. En esta audiencia comparecieron miembros del equipo investigador y personas que habían conocido a Emma en otros estados.
La fiscal del condado argumentó que, a pesar de la muerte de la sospechosa, era necesario determinar si existía alguna red de responsabilidades penales. Por su parte, la defensora pública designada para el caso de los archivos de Emma, un formalismo requerido para cerrar expedientes, expuso que no había indicios de más implicados oficiales, excepto por rumores sin fundamento. Tras varios días de discusiones, la jueza a cargo determinó que, sin la principal sospechosa con vida y sin pruebas concluyentes que apuntaran a la existencia de un cómplice, el Estado no podía proceder con mayor contundencia. De manera formal, se declararon sobreseídas las acusaciones, sin perjuicio de reabrir la causa si en el futuro surgían nuevas pruebas. Era un veredicto que dejaba a muchos insatisfechos, especialmente a las familias de las víctimas anteriores, que se habían enterado de las circunstancias gracias a los medios de comunicación. Jason y Hannah asistieron brevemente a la audiencia, más por curiosidad que por otra cosa. Sentían un alivio amargo. Por un lado, Emma ya no representaba un peligro para su familia. Por otro, la investigación seguía incompleta, y existía la incógnita de si alguien ayudó a Emma a escapar, y posteriormente decidió deshacerse de ella. Mientras la jueza daba por cerrado el procedimiento formal, la pareja se miró con la esperanza de que ese capítulo doloroso terminara de una vez por todas. Pero, en el fondo, sabían que llevarían esa sombra el resto de sus vidas. Les resultaba insoportable la idea de que alguien hubiera podido ingresar a su hogar, convivir con ellos y compartir su día a día mientras planeaba actos siniestros en otras ciudades. Con la muerte de Emma, muchas preguntas quedaron en el aire. Aquellas familias que perdieron a madres solteras exigían justicia y respuestas. La prensa local siguió el caso durante varias semanas, rebuscando en la historia personal de la niñera y sacando a la luz detalles macabros de las muertes en las que, según la policía, estaba implicada. En cada uno de esos incidentes, la escena se presentó como un accidente. Una mujer que rodaba por unas escaleras, otra que supuestamente moría intoxicada con gas en casa y, en otra ocasión, una víctima que perecía por sobredosis de somníferos. Todo indicaba un modus operandi basado en la simulación de percances cotidianos. Si no fuera por aquella cicatriz reveladora y la coincidencia de ciertos rasgos registrados en viejas grabaciones de videovigilancia, quizás Emma jamás habría sido expuesta. Con el cierre oficial de la investigación, Hannah y Jason intentaron retomar sus rutinas. Se mudaron a otra parte del estado con sus hijas, con la esperanza de que la nueva residencia les devolviera la paz. Para ambos, el proceso de curación psicológica fue prolongado. Acudieron a un colectivo comunitario que ayudaba a sobrevivientes de experiencias traumáticas, donde conversaron con vecinos y profesionales que les brindaban asesoría sobre cómo manejar la ansiedad, el estrés y el miedo persistente. La detective principal siguió en contacto con ellos por un tiempo, persuadida de que nuevas pistas podrían surgir. Pero no hubo más movimientos significativos. Pasaron los meses y, oficialmente, la historia quedó archivada con un epílogo ambiguo. Personal de la Fiscalía admitió que, si en el futuro aparecían evidencias de que la niñera había sido asesinada, se volvería a abrir un procedimiento en forma. Sin embargo, el rastro de huellas en el auto no permitió identificar a ningún sospechoso, y la posible coautoría en las muertes anteriores quedó sin prueba concreta. Hoy en día, el expediente de Emma Harrington, también conocida como Charlotte Burke, permanece como un caso abierto en sus puntos clave. ¿Qué motivaba a Emma a escoger a madres solteras? ¿Lo hacía por dinero, por crueldad, por un trauma oculto? ¿Actuó siempre sola o al servicio de un tercero? Cada una de esas incógnitas sigue pendiente de resolver. Confieso que, al contar esta historia, me estremezco al pensar que alguien tan peligroso podía desarrollar una fachada perfecta
sin que nadie notara las señales. Me conmueve profundamente la valentía de Hannah, que se atrevió a indagar en bases de datos y logró reconocer a la sospechosa, evitando así un futuro tal vez trágico para su propia familia. Les agradezco haberse quedado hasta el final de este relato y escuchar conmigo los detalles de un crimen tan escalofriante. Siento, en mi corazón de mujer, que nunca debemos bajar la guardia cuando se trata de proteger a nuestros seres queridos. Quiero darles las gracias por ver este video hasta el final. Espero de todo corazón que esta historia les haya resultado interesante y que les sirva como un recordatorio de lo importante que es mantenerse alerta. Les invito a seguirme en mis otros relatos. Encontrarán más historias de crímenes y misterios para explorar. Para mí es un placer poder compartir estos casos con ustedes y espero verlas de nuevo muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.